Aleluya. ¿Cómo están? Estuvimos 15 días, que fueron las vacaciones generales, vamos a llamarla de esa manera, y mucha gente salió, regresó a casa, otros se enfermaron por el calor, el cambio de clima, un cambio brusco, y muchos todavía están batallando con alguna cuestión de enfermedad. Bien, estamos ya en franca recuperación, ¿verdad? Yo me tocó también los bronquios y bueno, salimos, ahorita ya nada más queda la ronquera, pero va a salir también. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha angustia, tiempos en donde se hace una guerra hacia su mente, en donde hay una guerra hacia su propio espíritu. Cerramos los ojos y no nos damos cuenta de nada, pero hay una guerra. Y se está librando día con día allí en la mente, a través de sus pensamientos, y usted muchas veces no se da cuenta de ello, no se da cuenta por qué maneja el enojo, no se da cuenta por qué maneja depresión, no se da cuenta por qué maneja un desgaste interior. ¿Por qué, hermano? Porque hay una guerra. Y mientras no nos demos cuenta, esa guerra va a estar allí, se va a manifestar cada día más. Voy a contarles una historia acerca de una mujer que casada, una mujer que ama a su esposo, una mujer que está muy bien, pero su vida está llena de problemas porque el esposo en aquel tiempo todavía se permitía y tenía otra esposa. Y la primera esposa, ¿verdad? Que es la heroína de nuestro cuento, no tenía hijos, era una persona con esterilidad, y la otra, la segunda, sí, tenía varios. Y se encargaba de molestarla, se encargaba de hacerle rasguños, le decía cosas feas, le hacía groserías y todo el tiempo estaba librándose una batalla. Quiero pensar que la hermanita ya no quería verla, ¿verdad? Así como que cerraba los ojos y no quiero ver a esta mujer. Y se iba por otro camino y quizá en la misma casa cuando tenían que desempeñar actividades se separaba. Había una lucha, era alguien a quien no quería ver porque cada palabra era un golpe, cada palabra era un rasguño, cada palabra era un insulto. Y ahí vivían, y vivían juntos. Quizá estoy hablando de la historia de alguien de ustedes que tiene en casa a alguien que no le es grato y hay problemas. A lo mejor el problema no es la persona, sino lo que ha dejado entrar a su corazón. A lo mejor usted ha dejado entrar amargura, ha dejado entrar una tristeza, ha dejado entrar algunas cosas que no son correctas. A lo mejor usted ha dejado que permanezca un insulto. A lo mejor usted ha dejado estar dentro de su corazón un concepto que le roba su paz, ¿verdad? Y bueno, pues tiene una lucha grande, una lucha terrible, una lucha hermosa al mismo tiempo. Acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a ver un problema aquí, quizá usted se identifique con ellos, quizá sea parte de lo que usted piense, quizá no. Le voy a hablar del dolor del alma, ese dolor que está allí, que pocas personas pueden observarlo, pero está allí, porque la persona que está sufriendo lo tiene dentro y afecta sus emociones, ya no ríe, se entristece, se molesta, es decir, que sus emociones están disparadas. También están molestados sus sentimientos, su sentir se equivoca y piensa que le están haciendo burla cuando alguien se acerca, piensa que alguien quiere ofenderla con una palabra, con un gesto, siente en una forma diferente. El primer libro de Samuel, capítulo 3, en el versículo 1, dice la escritura y abarca el primer problema. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión
con frecuencia. Se da cuenta que la palabra de Dios tenía un cariz completamente diferente. Era una escasez, la gente no iba, la gente no asistía, la gente no se paraba, la gente no entraba a las iglesias, a los templos. Y en casa pues no se leía, en casa pues no había más, ¿verdad? Así que, amado hermano, la palabra de Jehová escaseaba, dice, en aquellos días, y por ende no había visión, no había una dirección correcta. Cuando la palabra de Dios no está bien definida, nosotros no tenemos una visión correcta y perdemos la dimensión de las cosas. Bueno, en medio de esta historia, esta mujer nos narra parte de su vida, nos narra cuál era su lucha. Y dice en el versículo 2, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Bueno, amado hermano, podemos mirar aquí que había un problema, ¿verdad? La lámpara de Dios se estaba apagando. La lámpara de Dios estaba en un nivel diferente. En el capítulo 1, versículo 9, vamos a regresarnos un poquito para mirar todo este contenido. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. Miramos aquí a esta mujer orando. ¿Quién era esta mujer? Su nombre, Ana. En el versículo 2 nos dice la historia cómo Elcana tenía dos mujeres, y una de ellas era Ana, donde narra nuestra historia. Y miramos, ¿verdad?, que ella era estéril. Dice que Jehová no le había permitido tener hijo. Quiero que usted piense un momentito en aquel tiempo, donde el valor de la mujer era la cantidad de hijos. Era valorada por los hijos que tenía, ¿verdad? Así que cuando tenía un hijo, se cumplía su labor de madre, venía otro, etcétera, etcétera. Pero cuando no tenían hijos, eran puestas en un nivel diferente y había un pesar, había una lucha, había una guerra que se daba en su mente y que se daba en su espíritu. ¿Cómo se sentiría usted, amada hermana, si el Señor no le permite entrar en un embarazo y la gente le dice, ¿cómo? Ya tienes 4 años y todavía no puedes tener un hijo. Ya tienes 5 y no hay un embarazo. ¿Qué está pasando contigo? Y vemos que no hay ningún mal, sino que solamente es cuestión de un tiempo, una cuestión especial. Dice la Escritura que iban a sacrificar cada día, cada vez a Jerusalén. Y en el versículo 4 dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Tenía una rival que ella no buscó, una rival que apareció. Y dice que estaba en tres áreas haciéndole daño. Primero, dice, la irritaba, hacía cosas irritantes. Imagínense que en casa le quitaba la ropa donde la había dejado, le escondía el alimento, cosas de esas que parecen simples, pero que a la larga van desarraigando un sentimiento de ira, ¿verdad? Quizá usted tiene a alguien que todo el tiempo le está irritando. Ay, ¿cómo te vistes? Oye, ¿por qué te pusiste ese peine? ¿Cómo hoy utilizaste ese color? Oye, qué feo te peinaste. Y cosas así.
A veces tenemos gente que nos está irritando todo el tiempo. Nos está juzgando por lo que hacemos, por lo que no hacemos, cómo vamos, qué no vamos. Y se convierte en una carga para nosotros. Ana tenía a esa persona y dice que la irritaba todo el tiempo. Decía a una mujer, agarré a otra mujer de mi puerquito. ¿Saben ustedes qué es esa expresión, cómo la usan? Cuando una persona abusa de otra, dicen, lo agarré de mi puerquito. ¿La han escuchado esa expresión? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Algún día? ¿Usted no ha agarrado a nadie de su puerquito? ¿No? Es cuando usted agarra a alguien y le hace ver su suerte, pero al revés. Aquí miramos a Ana que ese rival estaba haciendo ese abuso. Quizá Ana no se defendía y esto iba prosiguiendo más, a más, a más. ¿Y sabe, hermano? ¿Y sabe por qué? Quiero recordarles, no había palabra y no había visión. Cuando no hay palabra, el hombre se vuelve un metal, se vuelve un estático, se vuelve alguien que no puede hacer cambios. Cuando la persona no encuentra la palabra de Dios, se vuelve un tronco en las manos de los demás y hacen estragos. Ana tenía esa rival que la irritaba. 2, dice, la enojaba. Ahora, si usted es fácil caer en un proceso de enojo y su rival sabe que usted se enoja muy fácil, pues va a buscar. Sabe que cuando usted se enoje pierde la dimensión de lo que está haciendo. Así que Ana tenía a esa mujer que la hacía enojar, que le hacía ver su suerte, que la irritaba, que la empujaba, que le escondía las cosas, que le decía qué feo, qué mal haces, qué mala, y todo el tiempo la estaba prejuzgando. Qué terrible, ¿no? Pero ¿sabe lo importante aquí? No había palabra de Jehová y por lo tanto no había una visión por qué estaban sucediendo las cosas. Por último, dice la escritura aquí que después de haberlo irritado, de haberla enojado, dice que la dejaba triste. Viene el sentimiento, un sentimiento que puede ser ocasionado por la culpa. Y vemos que ese rival era el diablo mismo. A veces ese rival se presenta en su vida y constantemente la está irritando. Usted piensa que es la persona que está ahí junto. Usted piensa que es el vecino. Usted piensa que es el familiar. Usted piensa que es alguien que está, el esposo, la esposa. Y ya está irritado, ya me tiene, dicen, estoy hasta el copetito, ¿verdad? Estoy enojado. ¿Por qué? Sucede las cosas, amado hermano, que no hay nada que esté fuera de usted, que no llegue sin un propósito. Usted no puede permitir que le claven esos dardos. Usted no puede permitir que le claven esas saetas, esas flechas. Usted no puede permitir ese daño. Y si lo permite, bueno, pues usted va a tener la culpa. A ver, voltea hacia la derecha y dígale al hermano, oye, qué feo estás. Tenga miedo, no le van a pegar. Una simple palabra, ¿verdad? ¿Le hizo daño esa palabra? ¿Sí le hizo daño o no le hizo daño? Yo creo que no. Se rió, sonrió y le dijo todavía, tú estás peor. ¿Verdad? ¿O no? Bueno, amado hermano, no hay palabra que pueda entrar en tu corazón que no sea recibida por ti. Amén. Qué feo estás. Si tú lo recibes, va a haber una molestia. Si tú recibes las palabras, va a haber dolor. Si tú recibes las palabras, va a haber lucha. Si tú recibes las palabras, va a haber irritación, va a haber enojo y va a haber tristeza. Todas esas cosas se van quedando porque son como puñales. La palabra de Dios habla de lazos, habla de puñales que se van clavando mediante las palabras. Sigamos un poco más. ¿Por qué se burlaba de ella? Bueno, se burlaba porque ella se lo permitía. La gente se va a burlar de ti porque tú se los permites. La gente te va a decir palabras hirientes porque tú se los permites. La gente va a hacer mofa de tu vida porque tú se los permites. Amén. Y esa va a ser tu lucha.
Una lucha que estaba viviendo Ana, madre de Samuel, y tenía a su rival ahí todo el tiempo que le decía un sinfín de cosas. Ella corría, buscaba un rincón y se ponía a llorar. Ponía a sufrir, estaba acongojada, estaba entristecida, estaba en un proceso de amargura y estaba sufriendo gran cosa. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros hemos tenido esa lucha mental. Una lucha que no sabemos cómo se inicia, pero está allí. A veces el enemigo utiliza a una persona, pero a veces utiliza los pensamientos. Y los pensamientos hacen una guerra terrible. En el versículo 6 dice, su rival ya no era la mujer, ahora era su rival. Ya no era una persona común, ahora era su enemiga. ¿Sabe, hermano, qué triste cuando usted mira a su esposo o a su esposa y voltea a verlo y dice, mi rival? Aleluya. O que mira a ver a su hermano y dice, mi rival. ¿Qué traes en contra mía? ¿Verdad? Y empiezan a generarse algo que sucedió aquí. ¿Y sabe por qué? Porque no había palabra y porque no había visión. Amén. Veamos pues aquí, entonces, ¿qué estaba sucediendo? La burla de la otra mujer era porque era infértil. Es decir, la estaba castigando por algo que su cuerpo tenía, que ni siquiera era culpable, que ella no podía haber decidido si era infértil o pura. Eso estaba ajeno a su vida, eso no le correspondía en el juicio. Pero la otra mujer sabía que tenía anhelos por un hijo y seguía a golpearla y se convirtió en su rival. Ese rival puede ser cualquier persona o puede ser las cosas que están afuera. Dice, ¿por qué era su rival? ¿Acaso esta mujer se sentía más? ¿Acaso la menospreciaba? ¿Acaso le estaba haciendo sentir que su vida no tenía valor? Cuando usted lucha espiritualmente, eso es lo que está pasando. Hay una lucha en su interior, en sus pensamientos. Y el enemigo quiere hacerle entender que usted es menor, que usted es inferior a lo que está sucediendo. Y va a ocupar a una persona, va a ocupar una voz, va a ocupar a alguien para que le esté golpeando. En el versículo 11 dice la escritura que la lucha estaba allí porque no tenía hijos. Y cuando Ana viene con Dios, viene a orar, dice que hace una promesa de antemano. Esta es una promesa o un voto por algo que se pide. Señor, si tú me das, yo te lo entrego. Señor, si tú me lo das, yo lo regreso. Señor, si tú me das. Pero había un compromiso. Es un voto de compromiso. Esos votos, mucha gente no quiere hacerlo precisamente por el compromiso, ¿verdad? Decía un hermano hace algunos años, vengo a que ore por mi microbús, que acababan de comprar un camioncito chico, y le digo, qué bueno que Dios te va a dar mucho más, Dios te va a hacer. Y digo, si Dios me da, cuando cambie el microbús nuevo, este se va a quedar en la iglesia. ¿Y qué cree? Sí, ganó mucho. Sí, compró el otro microbús, pero ¿qué cree? Que el microbús viejo lo vendió para darlo a cuenta. Se le olvidó su promesa. Bueno, amado hermano, miramos cómo ese tipo de cosas están ahí. Usted quizás se ha comprometido con algo y lucha para cumplir. A lo mejor el compromiso está en su mente. ¿Sabe cuántas veces me ha llevado Dios a decirle a una persona, arregla tu compromiso con Dios, porque tienes compromiso, porque ha prometido algo a Dios, recibió lo que buscaba y no cumplió el regreso, no cumplió el voto? Bueno, esto es parte de lo que está trabajando en la mente. Esa mujer, Ana, tenía una rival. Dios le había permitido que se levantara una rival. Pero, hermano, Ana es de Dios. Ana era una mujer que oraba. Ana, sí, pero tenía mal su mente, tenía mal su espíritu. Había que fortalecerla y la única manera de fortalecer el espíritu de una persona es mediante los problemas. Y vemos aquí esta mujer haciendo voto, haciendo una promesa.
Esta mujer se burlaba porque era infértil, se burlaba porque era la primera esposa, se burlaba porque Ana se dejaba. Quizá usted, amado hermano, es blanco fuerte, ¿verdad? Todos avientan una piedra y la piedra agarra así vuelta y va directito a usted. Y la avientan para allá y la piedra vuelve a agarrar una vuelta. ¿Por qué? ¿Acaso usted es el blanco de las piedras? ¿Acaso usted es el blanco de las burlas? ¿Acaso usted es el blanco de las ofensas? No. Y sabe, amado hermano, hay muchas cosas que nosotros atraemos por el Espíritu. La fe, la fe tiene un punto hacia arriba, pero también tiene un punto hacia abajo. Mas el hombre por su fe, ¿qué? Vivirá. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, un hombre se subió al camión y miró allá atrás a esos hombres que les vio cara de asaltantes y dice, me van a asaltar, me van a asaltar, me van a asaltar, y dice, no, aquí mejor me voy a bajar. Y bajando el camión en la esquina lo asaltaron. ¿Qué sucedió? ¿Era adivino? ¿Qué creen que sucedió? Su propio espíritu le estaba diciendo, los asaltantes de la zona, estoy listo para ser asaltado. La fe actúa de esa manera como un imán que atrae las cosas que usted clama por el espíritu. El miedo es algo especial. Esta mujer, Ana, había dejado de entrar pensamientos, palabras a su vida. Y estaba lastimada, lloraba. La habían ofendido. Le decían que no servía como mujer. Esta mujer se encargaba de hacerla pedazos. Pero no era la mujer, era un instrumento. ¿Y sabe por qué? Porque no había palabra y no había visión. No había palabra y no había visión. Cuando no hay palabra de Dios, las cosas de allá afuera vienen a repercutir. Vienen a hacerle aquí, tú ya no puedes, tú ya estás viejo, tú ya nomás esperas la muerte, ve encargando tu lote en el panteón fulano, ve pagando el servicio funerario, tú ya nada más estás para eso. Y cuando empieza uno a dejar meter esos pensamientos, empieza a provocar un daño terrible en nuestro interior. Empezamos a morir. Las congojas, las emociones crean una enorme aflicción. Versículo 16. Y cuando está hablando Ana con el sacerdote le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Fíjese cómo lo que ella sentía le impedía hablar. El dolor que ella tenía le impedía abrir la boca y decir, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, no estoy de acuerdo. Hemos mirado personitas que tienen un terrible problema con los hijos en la casa, o el padre o la madre se han encargado de estar golpeando constantemente a uno o a otro, o quizá a un hermano, o quizá a un miembro de la familia. ¿Sabe? Hay una lucha mental. Y el hombrecito o la mujercita dice, no sirvo más para nada. Y empiezan a generarse una serie de pensamientos de suicidio. ¿Sabe por qué? Porque hay una congoja, hay una aflicción. Han dejado entrar el veneno diabólico. ¿Y sabe por qué? Las palabras son lazo. Diga, las palabras son lazo. Las palabras provocan ataduras. Las palabras hacen ligaduras. Ahora déjeme mostrarle cómo se actúa. Quiero que imagine un momentito que llevo a la casa de cualquiera de ustedes y me acaba de platicar que llegó su amiguita. Es una jovencita y llegó su amiguita y le dice, oye, dile a mis papás que me quedé en tu casa. Está provocando una ligadura. Usted le dice, oye, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Generalmente no le dice nada. Generalmente la personita dice, cuenta conmigo. Y está usted ligando su alma a otra persona a causa de alguna falsedad. ¿Cómo se liga? A través de ello. La liga es una unión elástica, una unión poco visible, pero une a una persona con otra a través de una liga.
Y es tan simple como caer en ese tipo de cosas. Cuando usted protege lo malo, cuando usted escucha lo malo y no lo condena, se crea una liga. Y esa liga trabaja en el espíritu. Dos, las palabras que crean un lazo. Las palabras hablan de lazo y provocan una atadura. Viene a un esposo y le dice a la esposa: no sirves para nada, eres un fiasco de mujer. Y la mujer lo toma, lo mete al corazón y se siente mal, destruye su vida y empieza a hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque no defendió su visión, porque la palabra de Dios no estaba, tragó el veneno, ahora está en medio de una atadura. Poco a poco esa atadura va a ir quitándole la fuerza, va a ir quitándole la dimensión de vida y la va a provocar graves daños. Ana vivía en una aflicción constante. Ana lloraba todo el tiempo. Ana, ¿sabes? Su única visión era irse a orar. Y muchos de nosotros oramos, pero no le preguntamos a Dios. No leemos la escritura, qué es lo que dice. Ligaduras, lazos y ataduras, ¿verdad? Escuché hace algún tiempo a un varón hablando de romper las ataduras y sacó una espada real y verdadera, de esas de bisutería, la levantó y hoy corto las ataduras pero la gente no entendía qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba sucediendo. Usted va a romper las ataduras cuando decida renunciar a las palabras de mal que usted ha recibido. Las palabras de mal. Cuando alguien le diga que usted no pueda, diga: ¿por qué no puedo? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien le diga que usted es una persona horrenda, diga que usted es la gloria de Dios en la tierra. Aleluya. Cuando usted aprenda a verse quién es, ninguna arma forjada prosperará en contra de usted. Amén. Ana dejó que su vida se hiciera pedazos. Yo quiero pensar un momentito en Ana. Ustedes han hablado con alguien que ha llegado al suicidio. Quizá no, hablan en una amargura tremenda, hablan de un dolor, hablan de una ansiedad, hablan de una soledad, hablan de un dolor, de un abandono, ¿sabe? Y después terminan en el suicidio. Atentan contra su propia vida porque el enemigo los convenció que su vida no sirve para nada. ¿Usted, su vida sirve, hermano? ¿Tiene un propósito su vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí, su vida no tiene un propósito? A ver, hágame el verso. No, usted nació con un propósito. Usted fue creado para hacer cosas grandes. Usted fue fabricado para convertirse en un hijo de Dios. Y hablo de fabricar porque se llama la hechura de las manos. Y usted fue hecho por Dios. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para volcar en usted su gloria. Para que Dios lo convirtiera en su hijo. Para que usted tuviera una identidad de habitante del cielo. Pero tenemos una lucha aquí. Allá ese mundo les dice: mira, hey, no vayas a la iglesia, quédate aquí. Y le quita la fuerza. También las riquezas le dicen: hey, vamos a acumular más riquezas. No puedo ir. Y le quitan la gloria. Y no se da cuenta que todo es aquí en la mente y en el espíritu. Ana era una mujer que tenía una gran lucha. Y acompáñeme a ver un poquito en el Salmo 91 cómo era su lucha. ¿Sí? En el Salmo 91, ese salmo que nos encanta leerlo, pero en el versículo 3 nos dice cosas formidables. Dice: Él te librará del lazo del cazador. Lazo del cazador. Lazo del cazador. Pensamos inmediatamente ahí como que es el diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, te voy a contar un chisme de con quién vi a tu esposo. Te están tirando un lazo. Y luego tú le dices: ah, sí, ¿con quién lo viste? El lazo ya te abrazó. La mentira ya está en tu vida. Ahora,
la persona quiere manipularte, te va a decir otra cosa, ¿verdad? Es que vi a tu esposo saliendo de un hotel. Pero lo que no te va a decir nunca que tu esposo trabaja en una compañía que hace servicios a los hoteles. Eso no te lo va a decir. Y va a manejarte y te va a poner un lazo porque tú eres el alma que están cazando. El diablo quiere cazar tu alma y cuando la quiere cazar quiere destruirte, quiere quitarte la alegría, quiere quitarte la paz, quiere quitarte la tranquilidad. Ana lloraba, Ana gritaba, Ana vivía entristecida, vivía en medio de una aflicción, de una zozobra, sufría todo el tiempo, sus oraciones eran de lágrimas y todo porque entendía que era una persona infértil. Nunca se le ocurrió preguntarle a Dios, Señor, ¿cuándo es mi tiempo? Señor, ¿cuándo voy a quedar embarazada? Señor, dame un hijo. No había palabra y la visión escaseaba. Amén. Cuando no hay palabra, la visión se perturba, se oscurece. Cuando no hay palabra en casa, ¿sabe? De repente dice la hija, mamá, me voy a ir con el novio. ¿Cómo que te vas a ir con el novio? Yo no te enseñé eso, esa no es forma. ¿Cómo que te vas a ir a vivir con tu pareja? Parejas tienes las patas, ¿verdad? Nada de parejas, vas a salir bien. ¿Por qué? Porque todo se hace en orden y bajo bendición de Dios. Pero cuando está lastimada tu mente, cuando está oscurecida tu alma, no te das cuenta de ello. Y es triste. Oye, ¿y qué pasó con la niña, Pues fíjate que se fue con el novio. ¿Cómo que se fue con el novio? ¿Y tú qué hiciste? Padre, ¿qué haces cuando tus hijos están rebotando en la oscuridad? Cierras los ojos, a ver si se componen. Oro por ellos. No, hermano, tráelos de tu mano. Tómalos en tu mano. El Señor te dio vara. Ay, los voy a matar. No, la vara es la autoridad que tú tienes. Ana no iba a Dios para decirle lo que estaba sucediendo. Ana solamente lloraba, sufría, gritaba. Pobre Ana, ¿verdad? Pobrecita. Imagínense nada más cómo se sentía. Y luego volteaba a verla, iba caminando y volteaba a verla a la mujer y le hacía así. Y a llorar otra vez. Y volteaba otra vez Ana para otro lado y se encontraba la mujer y la mujer le echaba una sonrisa y le hacía qué óvole. Y otra vez a llorar. ¿Sabes por qué? Porque había un lazo en su mente, porque había un dolor, porque había una angustia, porque había una necesidad. Y cuando nosotros permitimos que todo esto pase, dice que el cazador está cazando tu alma, te están haciendo pedazos. Y no sabes cómo, una palabra, un ademán, una amenaza, una mirada te va a quitar la tranquilidad, te va a quitar la paz. El lazo del cazador puede ser una persona, pero es utilizado en una forma por el diablo mismo que utiliza a alguien. Y al cazar tu alma quiere obstaculizar tus emociones, tus sentimientos, quiere hacer de ti que tus pensamientos sean obtusos, no sean claros, y va a trabajar allí hasta oscurecer lo que tú eres. El cazador trabaja en ese nivel. El trabajador del alma, el cazador de las almas, está ahí haciendo graves daños. Mira, veamos un poquito más aquí en el Salmo 140. Salmos 140 en el versículo 11. Salmos 140, versículo 11 dice lo siguiente. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el que habla sin saber. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Fíjate que cuando tú permites y te deslenguas, es decir, confiesas tu necesidad, tu carencia a personas chismosas, tú le entregas tu alma a esa persona. Y dice que el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Aquí ya tienes un porqué. El cazador anda cazando. Pero ¿quién es el cazador? El que quiere tu alma. ¿Sabe que si puedes romper tu relación con Dios, te va a hacer pedazos allá afuera? Te va a dar alcohol, te va a dar droga, te va a dar vicio. A mí no me da nada de eso. A ti te va a dar riqueza,
a ti te va a dar un crecimiento en tu negocio, a ti te va a dar un crecimiento en tu familia, pero no te va a dejar acercarte a Dios. Todo eso es un obstáculo para que tú no vengas a Dios. Es una mentira para apartarte. Los lazos. Los lazos son llamadas también vendas mágicas y sirven para atar, derribar a las personas, tirarlas. Alcanzará al hombre justo, ¿verdad? Cazará al hombre injusto para tirarlo. Así que el cazador quiere tirar al hombre injusto, al que habla de más. Las palabras que afectan son veneno y enfermedad al alma. El propósito es dañar tu relación con Dios. Esa mujer, Ana, ¿verdad? Lloraba delante de Dios y empezó a orar, pero hizo algo bueno, empezó a ir a la iglesia. Y ahí en la iglesia lo miraba el sacerdote Elí y le decía, Ana, Ana, porque la miraba orando con un aspecto ferviente, pero parecía que no abría la boca. Y dijo el sacerdote, se le quedaba viendo y dice, creo que está ebria, creo que está borracha. Y se acercó y le dijo, digiere ya tu vino, digiere ya tu borrachera. Y le dijo, Señor, nunca he tomado. Estoy volcando mi alma a Dios. Y eso es algo especial, amado hermano, cuando tú puedes volcar tu alma a Dios. Cuando tú puedes poner todas las cosas en Dios, seguramente va a haber grandes cosas, grandes maravillas. Las palabras que afectan tu vida son veneno para el alma. Han entrado como una espada que penetra, que daña. Es también un provocador de enfermedades. Su propósito todo es oscurecer el alma. Palabras. ¿Cómo están tus palabras? ¿Cómo hablas? Pero también ¿qué recibes? Ana, esa mujercita, quisiera pensar cómo lloraba, cómo sufría. Salía y se encontraba a la mujer, vivían en la misma casa, y la mujer cada vez la volteaba a ver, le hacía una mueca de burla, le señalaba con el dedo, le sacaba la lengua, qué sé yo, cosas que lastimaban. Por cierto, amado hermano, ¿le lastima a usted que le saquen la lengua? ¿No? ¿Sí o no? ¿No contestaron? ¿Les molesta que le saque la lengua? Entonces al rato se las voy a sacar con unas pinzas. Así. A ver hasta dónde llega. No les voy a enseñar la mía. Yo les dije sacar su lengua, no sacar la mía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta cómo una palabra cambia una dimensión? ¿Sí o no? Mas el justo, por su fe, mas el justo, por su fe, ¿es justo por su fe? ¿O vivirá por su fe? ¿O caminará por su justicia? Fíjese cómo una coma, como un punto, como una dimensión cambia todas las cosas. Mas el justo, por su fe, ese vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Mas vivirá por su fe. Entonces tenemos una aplicación diversa. La lengua, las palabras tienen un significado tan profundo que levantan al alma o la destruyen. Hoy hablamos de la oscuridad. Esa necesidad, ese dolor, esa ansiedad que permanece, esa amargura, esa tristeza, esa falta de consuelo, ese dolor que ha aparecido y que está allí. Ana tenía dolor. Esa cuestión se había convertido en una pesadilla y constantemente pensaba en ello. Dios, ¿por qué no me das un hijo? Señor, yo quiero un hijo. Pero una cosa es lo que ella decía y otra cosa pedírselo directamente a Dios. ¿Qué es lo que usted quiere, hermano? Dice la Escritura, pides y no recibes. ¿Por qué pides? Señor, ¿por qué no me das un hijo? Pues porque no me lo has pedido. Señor, ¿por qué no me has hecho esto? Pues porque no lo has pedido. Parece que lo estamos pidiendo, pero en realidad las palabras llevan un significado profundo. Palabras que afectan tu vida, palabras que van a cambiar. Aquí hay un pasaje en Ezequiel 13 que también sería bueno observarlo. En el versículo 17, este pasaje está hablando acerca de ello y encontramos
encontramos con que había personas que se dedicaban a poner males, a hacer brujería. El hipnotista provoca algo que se llama la sugestión. Es decir, puedes sugestionar tu ser mediante las palabras y llevarte a un estado de esclavitud. En el versículo 17 dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Toma la palabra de Dios en contra de los profetas malos y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Te das cuenta que su profecía llevaba como finalidad atrapar tu alma? ¿Te das cuenta que la profecía que utilizaban estas mujeres era con la finalidad de provocar ataduras a tu vida, de traer amenazas? ¿Sabes que hay un evangelio de amenazas que se mueve mucho? Un evangelio en donde la condenación está allí. Condenan a la gente porque llega tarde, condenan a la gente porque no viene al culto, condenan a la gente porque no se aprendió el texto, condenan a la gente y todo el tiempo están condenando. Pero también habla acerca de ello. Algo que es vocación, que nace en ti, es impuesto y te causa dolor. Ay de estas personas. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Han de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida? Y habla acerca de cuando se utiliza al pueblo con ciertas palabras. Allá en mi rancho de donde vengo, había un pastor que le decía, si tú te vas de la iglesia, caes en maldición. Si tú vas a regresar y hasta que no te arrepientas, va a cambiar tu vida. Y muchas personas se iban por alguna circunstancia, pero ¿qué creen? Al poco tiempo regresaban y decían, es que la maldición no me deja ir. La maldición no me deja. Y provocaban ese tipo de maldición. Maldecía, por ejemplo, quizá algo que usted nunca lo ha visto. Él tomaba un listado acerca de los diezmadores, ¿verdad? Sacaba su listado, pero a lo mejor el día domingo el hermano Pérez, ¿verdad? El hermano Pérez no diezmó. Bueno, el lunes iba él con la lista en la mano y le decía, hermano, estás bajo maldición hasta que pagues tu diezmo. Entonces lo que es espiritual se convierte en un manejo. Y sabe, amado, su relación es con Dios. Su compromiso es con Dios. Su dimensión es con Dios. Si usted dice, yo no voy a ofrendar, es su problema con Dios, no es conmigo. A mí nada me debe. Si usted no diezma, su problema es con Dios, está bajo juramento. Pero es su problema con Dios, nunca va a ser conmigo. Yo no puedo cobrarle. Yo no puedo decirle, ¿sabes qué? Debes tanto. No, que Dios me libre de eso. Pero usted, si ha entendido, usted tiene un compromiso, su compromiso es con Dios. Usted le entregó su vida a Dios y usted le rindió a Dios la manera en cómo lo va a mostrar. Pero allá afuera utilizamos las palabras para destruir su alma. Y cuando no hay palabra, tampoco hay visión. Cuando no entendamos la palabra de Dios, podemos confundirnos. Han de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Imagínense nada más. Decirle a una persona que su vida está muy bien. No sé si ustedes escucharon hace algún tiempo, mataron a un tipo allá en el barrio de Tepito por la Morelos y su mujer decía, no hace nada malo, solamente iba a robar, solamente robaba, no hacía mal. Fíjese cómo se perturba la mente. Ahora, venían, en el barrio había también ciertos pastores
que bendecían a los ladrones y recibían su ofrenda. Hay un anaquel de vidrio dedicado a la muerte. Tienen ahí a la calaca, tilica y flaca vestida de blanco y le llaman la niña. Y los drogadictos pasan y arrojan billetes, gente mala. Entonces usted ve rollos de billetes de grandes cantidades, ve dólares, ve joyas. ¿Por qué, hermano? Porque ahí van a dejar su ofrenda los secuestradores, los ladrones, los asesinos, y reciben sangre en bendición. Fueron atrapados, su mente está atrapada, no hay palabra de Dios. En una ocasión un individuo intentó sacar dinero y lo mataron. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque es lo malo. Y dice aquí la escritura que se les da vida a quien debe de morir y se les da muerte a quien deben de vivir. Hay personas allí que son bendecidas por pastores en lo malo. Son bendecidas por su forma de vida. Y a veces nosotros somos torpes. Viene un hermanito, una hermanita y me dice: pastor, quiero que ore por mí porque me ha ido mal las cosas. Pues pregúntale a qué se dedica. Ay, es que yo soy la que hago las limpias del pueblo y me ha ido re mal. Pues bendígala. Y esto es lo que tenemos, que no preguntamos. Nos sentimos en otro nivel. Las palabras entonces van a quitar la vida o van a darla. Usted va a bendecir lo malo y va a ampliarlo. ¿Y sabe por qué? Porque no hay palabra, porque no hay visión. La palabra y la visión va a ser algo especial. Y Ana tenía dolor porque no tenía palabra. Ana tenía mucha oración, pero no se alimentaba con la palabra de Dios. Ana se iba a llorar delante de la presencia de Dios, pero no leía la palabra. Y una cosa conjuga con la otra. Dígale al hermano que está junto a usted: qué feo estás. Ya que si le pegan es su bronca, ¿eh? ¿Qué anda obedeciendo esas cosas? ¿Eh? ¿Verdad que no? Mira, fíjese cómo una palabra, cuando la decimos en un tono de risa, en un tono de alegría, en un tono de burla, no pasa nada. ¿Por qué no estimamos las otras palabras? ¿Por qué cuando escuchamos al director de la escuela que dice: es que este muchacho, esta persona, o se refiere a ti, dice es nefasto? ¿Por qué dejamos entrar esas palabras? ¿O por qué cuando hay un enojo entre un esposo y una esposa y el esposo o la esposa dice: no sirves más para nada? ¿Por qué esas palabras si entramos? Nosotros hemos dejado entrar muchas palabras que nos van dañando, que van creando en nosotros un dejo de oscuridad. Ana lloraba. Quiero que piense un momentito en esa mujer y ahorita vamos a regresar con ella, ¿verdad? Cómo sufría, cómo se lastimaba, cómo lloraba, y todo el tiempo tenía en contra a una mujer que la señalaba, que la irritaba, que la hacía enojar, que la ofendía, y todo el tiempo la mantenía derrotada. Quizá, amado hermano, usted tiene un problema similar con alguien. Quizá mira a una persona y dice: ya no soporto a este hermano, ya no soporto a esta hermana. Y a lo mejor es su propia casa. A lo mejor tiene un problema que ha dejado entrar palabras dichas por ellos o palabras dichas por el cazador a su corazón. A lo mejor usted presume saber, a lo mejor usted cree que así es, y en realidad existe otra cosa. En el profeta Jeremías, capítulo 16, sigue hablando también acerca de esto. Y bueno, Jeremías habla de la guerra que se está librando, 16:16, y dice la escritura: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte, por todo collado, por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad.
Dios permite que haya cazadores. Dios permite que haya pescadores de almas. ¿Por qué, hermano? Porque usted permite que lo golpeen, usted permite que lo insulten, usted permite que lo señalen, usted permite a causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Respire profundo, por favor, y diga: soy un hijo de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Por qué repetimos que somos un hijo de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. Y si está en la palabra es porque Dios quiso que se escribiera. Y si Dios quiso que se escribiera, es que es para mí. Una vez que pasé el proceso, yo me convierto en un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Quién me puede quitar ese título? ¿Nadie? Mire, dice una escritura que un día un padre de familia, hablando con sus hijos, se acercó el hijo menor y le dijo: padre, dame los bienes que me corresponden. Tomándolo todo, se fue y malgastó su vida. Y un día mirando que estaba viviendo perdidamente, que tenía hambre, que vivía miserablemente, dijo: voy a regresar a mi padre y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo perdí el derecho de ser llamado tu hijo porque yo lo abandoné. Yo perdí el derecho de ser hijo porque me aparté de mi padre. Yo renuncié a mi padre con mis palabras. Cuando usted renuncia a su padre por sus palabras, cuando usted renuncia a la paternidad de Dios, cuando usted abandone la cobertura del padre, en ese momento usted es un indigno, es decir, no es digno de ser llamado hijo de Dios. ¿Sí me explico? Y es usted el que va a determinar el rumbo. Es su palabra, es su corazón lo que va a determinar. Esta mujercita de nombre Ana se sentía indigna. ¿Cómo se siente usted? Ponga su cara de cachemira así, de sufriente, y diga: ay, pobrecito de mí. A ver, dígalo. ¿No, verdad? ¿No? Pero hay muchos de nosotros que nos echamos esos cócteles de dolor, esos cócteles de amargura. Nos gusta estar sufriendo, nos gusta que nos digan pobrecito, nos gusta que nos levanten: ay, pobrecito, ¿cómo? No, usted es un hijo de Dios, con esa visión, con esa palabra. Amén. Va a haber problemas, se va a presentar el cazador, sí, va a querer quitarnos la paz, no va a poder porque sabemos quiénes somos. Que va a haber lucha, sí, vamos a tener que decirle a la rival de Ana: no te metas conmigo, rival de Ana, a mí tus palabras no me hacen. Rival de Ana, no puedes venir con esas tonterías a mi mente porque no las voy a aceptar. ¿Sabes? Soy una persona completa, soy una persona rica, soy una persona verdadera, soy una persona santa, soy una persona que soy un hijo de Dios. A ver, dígalo: soy un hijo de Dios. Ahora, cuando usted crea esa palabra, cuando usted aprenda a caminar con esa palabra, cuando usted viva con esa palabra, cuando esa palabra sea parte de su vida, es porque usted es un hijo de Dios. Ana se había olvidado de Dios y solamente le traía a Dios su sufrimiento. Y muchos creemos que venir a Dios es traerle el sufrimiento, es traerle nuestras cuitas, nuestras necesidades. Él quiere convertirse en nuestro Padre. Él quiere que tú seas su hijo, pero eso está en tu espíritu. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y envío muchos cazadores y los van a cazar a causa de su maldad, porque no quieren cambiar su manera de pensamiento. Si sigues pensando que eres un donadie, tu fe actúa en esa naturaleza. Si sigues pensando que tu vida no vale nada, sigues echando abajo tu existencia. Lo que tú pienses que eres, eso eres. Hay afectaciones que tenemos que separar. Existen cosas que tenemos que poner a un lado.
Cuando venimos al Nuevo Testamento, al Pacto Nuevo, el Señor nos dice que esta lucha se libra más al fondo. Hebreos capítulo 4 y versículo 12, el apóstol Pablo enseñando, dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjese cómo separa el alma del espíritu. Tu alma puede ser afectada emocionalmente un momento, pero tu espíritu no. Tu espíritu es tu vida. No puedes vivir todo el tiempo lleno de amargura. No puedes vivir todo el tiempo lleno de dolor. No puedes vivir todo el tiempo lleno de temor o de miedo. No puedes vivir todo el tiempo lleno de tristeza. La palabra de Dios separa el alma, la emoción, los sentimientos, los pensamientos a tu forma de vida, de conciencia. Dios te hizo alguien grande. Dios está hablando a tu ser. ¿Sabes? Ay, hermano, es que lloro. Ana también oraba, y mucho. Y lloraba además, pero no cambiaba. Ay, hermano, es que yo de cuando en cuando vengo a la iglesia. Sí, cuando te traen, pero no cambias, no aplicas la vida de Dios a tu propia vida. No aplicas la palabra de Dios a tu existencia. ¿Y sabes? No había palabra, la palabra escaseaba y no había visión. Era el clímax, era lo que se movía en aquel tiempo. La palabra de Dios era escasa. Hermano, ¿puede haber escasez cuando se lee la Biblia? Amado hermano, la palabra de Dios es espiritual para el espiritual. Y la palabra de Dios para un carnal apenas le va a causar un poco de controversia ética, moral. Para un espiritual es todo. Usted es un hijo de Dios. Y dice aquí, la palabra de Dios es viva, es eficaz, separa el alma, pone aparte al espíritu y dice, llega hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se da cuenta que todo lo que es su mente, todo lo que es usted en conciencia, está separado. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra hace eso. Diga: no hay nada fuera de mí que pueda entrar a mi corazón si yo no quiero. Nadie puede decirle que usted es un cobarde. Nadie puede decirle que usted es un osado. Nadie puede decirle que usted es una persona llena de dolor. Nadie puede decirle que usted es un derrotado, un fracasado. Nadie puede hacerlo. Pero muchas veces Dios permite que usted libre esa lucha para enseñarle un punto más alto, que Él está con usted. Usted no vive en el abandono. Usted no tiene la soledad. Usted tiene un tiempo de remanso, un tiempo de paz para arreglar su vida. Usted no tiene un fracaso. Usted está viviendo un tiempo de reconsideración de su vida. Usted no tiene una enfermedad que lo está terminando. Usted tiene un tiempo que le está reconstituyendo todo su ser. ¿Cómo mira las cosas? ¿Con qué visión las mira? Usted es eterno. Aquel muchacho que salió de su padre le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes por qué? Él había renunciado a ser hijo. Y es lo único que puede apartarlo a usted, que usted renuncie a ser hijo. Cuando un hijo renuncia a ser hijo, está en la casa pero no aplica en la casa. No reconoce a sus padres, no reconoce a sus hermanos, no reconoce nada. ¿Por qué? Porque es un hijo del mundo, dejó de ser un hijo de familia. Ya no soy digno. Dice: ya no tengo la identidad para ser reconocido como un hijo. Las palabras que entran al corazón destruyen. Las palabras que tocan a los jóvenes los están haciendo pedazos. Había unos jóvenes como de entre 10 y 14 años en la ciudad de Nezahualcóyotl y habían formado una banda. Todos traían puñales y hacían daño, asaltaban a la gente,
dañaban. Y la plática que ellos tenían es que nuestros padres no sirven como padres, decía uno al otro. Es que tu papá no sirve como papá. Es que tu papá nunca te va a sacar de ese lugar. Es que tus padres no tienen cuidado. Y se alimentaban de amargura todo el tiempo. Y ellos alimentaban de amargura a otros más. Ese veneno iba corriendo de uno a otro, como hoy corre ese veneno. ¿Por qué te casas? No tienes por qué obedecer, no tienes por qué sujetarte. Divórciate, es lo mejor que puedes hacer. Y todo el tiempo está corriendo una serie de palabras destructivas porque no hay palabra de Dios en tu mente y no hay una luz, no hay una visión. Es tiempo de cambio, amado hermano. No puedes estar sufriendo porque tu hijo se fue. Él decidió. Quiero que voltees a ver ese paraje conocido como el hijo pródigo y no miras al padre llorando. Lo anhela volver a ver, lo reconoce, se murió por su propia voluntad. Él hizo lo que él quiso hacer y yo se lo voy a respetar. Quizá muchos de nosotros pensaríamos y lloraríamos mucho por eso, pero el Padre nos dice: yo voy a respetarte, yo voy a respetar lo que tú quieres hacer. Es que me quiero ir con el hombre aquel, te voy a respetar, no es lo correcto, es lo que tú quieres. Es que me voy a volver un pelafustán, te voy a respetar, es lo que tú quieres, no es lo correcto. ¿Y sabes por qué? Porque no hay palabra de Dios, porque no hay visión. Y hoy, amado hermano, el problema de Ana tenía un sufrimiento porque no había palabra de Dios y no había visión. Ana sufría porque no llegaba el tiempo. Quizá Dios le había dicho: estás muy joven, tienes que madurar. Quiero que piensen que se casaban a los 14 años y muchas mujeres no tenían formado todo su interior. A lo mejor no había todavía esa formación especial para poder guardar un bebé. Y ella sufría. ¿Por qué? Porque había escuchado las voces de alguien y les había dejado entrar a su corazón. Eres un bueno para nada. Tú nunca vas a poder tener una casa. Los autos no son para ti. Tú solamente vas a ser un empleado salario mínimo. Tú solamente vas a ser un ayudante de alguien. Y todo el tiempo. Estudiar tú, por favor. Eres un burro. Y palabras y palabras y palabras y palabras que están lanzando porque el cazador quiere cazar tu alma. Porque el cazador quiere destruirte. Pero cuando tú dices: soy un hijo de Dios, cuando tú dices: voy a esperar el tiempo divino, cuando la mujercita dice: me voy a dar el valor que Dios me ha dado y voy a esperar hasta que Él me traiga la persona idónea para casarme, no me voy a casar con un pelafustán, voy a esperar a que Dios traiga a esa persona. No me voy a ir de mi casa por la puerta de atrás. No me voy a ir seducida por un pensamiento. No me voy a ir seducida por una huida. Voy a hacer las cosas correctamente. Eres un digno hijo, pero cuando pierdes esa dignidad, cuando pierdes tu propia dignidad de princesa, de hijo de rey, cuando pierdes esa dignidad, hay veneno en tu mente. Hay veneno. Y ese veneno es el que hay que romper. Ana, ahora voy a usar una edad. Tenía 14 años. Era casada con Elcana. Penina tenía hijos, varios, y la ofendía. ¿Y sabes que para que te ofenda necesitas tener un pensamiento infantil? ¿Sabes que para que te ofenda necesitas tener pensamientos de niño? ¿Sabes que para que hagan destrozos de tu vida tienes que tener inmadurez? ¿Sabes eso? Penina sabía y se burlaba y buscaba a la niña y le decía: lero, lero. ¿Cómo esas cosas? Una persona herida no necesita más que ese tipo de cosas. Tonta. Y a llorar. ¿Cómo te dicen a ti, hermano? ¿Por qué te hace llorar ese pelafustán? ¿Por qué te hace llorar esa pelafustán, hermano?
¿Por qué te hace llorar? ¿Por qué te lastima ese hermano, ese tío, ese primo? ¿Por qué te lastima? ¿Por qué ha entrado a tu corazón? ¿Por qué has permitido que las palabras se fijen en tu alma? ¿Por qué te quita la tranquilidad? ¿Por qué te hace llorar? ¿Por qué permites que la violencia empiece a aparecer en tu organismo? Ana tenía violencia, pero ¿sabes cómo no? Como estaba chiquita, ¿sabes lo que hacía? Mejor lloraba. Mejor lloraba. Y cada que se descomponía la vida, en lugar de cambiarla, lloraba. Y en lugar de enfrentar el problema, lloraba. Y en lugar de hacer ajustes, lloraba. ¿Por qué? Porque era su puerta de huida. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, Señor! ¿Sí? ¿Por qué no miras qué dice la palabra? Levántate, resplandece, deja que tu luz brille. Es tiempo de cambiar. Dios viene a formar hijos con identidad propia, pero el cazador quiere arrebatar tu alma. Quiere llenarte de dolor, de amargura, de tristeza. Ana lloraba, solamente lloraba la pobre niña. ¿Por qué estás llorando, Ana? Es que me mandaron a lavar los trastes. Ay. ¿Por qué estás llorando, Ana? Es que tengo que ir a dar de comer a los animales. ¿Por qué lloras, hermano? Oye, qué tonterías, ¿sí? Exactamente, son tonterías por las que nosotros lloramos. Son tonterías las que dejamos entrar en nuestro corazón, en nuestra alma. Ana, esta mujercita lloraba mucho, quizá por su edad, quizá por su crecimiento, y había permitido que Penina se hiciera su dueña, porque entre quien te rindes se vuelve tu dueño. Van dos amigos de este tamaño, porque ahora son grandotes, ¿verdad? Van caminando y llega un niño de este tamaño, chaparrito, chiquito. Es el jefe, es el que le dice a los dos grandulones lo que van a hacer. ¿Qué sucedió? Los dominó, se convirtió en su director. Los dos grandulones hacen lo que el chiquito dice. ¿Y sabes por qué? Porque fueron vencidos en su intelecto. Y no es por el tamaño, estoy hablando del espíritu. Ana había sido vencida, hermano. Ana se venció a sí misma. Ana lloraba, estaba lastimada, llena de dolor. Y aquella mujer decía: ay, con que te gusta sufrir, pues te voy a dar más. Te voy a dar para que guardes. Te voy a dar para que lleves a casa. Y le daba una alegría. Ay, dice: ya me encontré, Ana. ¡Pah! A su cachetada. Oye, ¿por qué le pegas? Es que a ella le gusta que le peguen, le gusta llorar. ¿A ti te gusta llorar, hermano? ¡Ey! ¿Te gusta llorar? Porque el cazador anda buscando a quien golpear. No a quien devorar, ¿verdad? A quien golpear. ¿Te gusta que te golpeen? Todos te van a golpear, hermano. La vida de Ana es un ejemplo claro a nosotros. ¿Cómo podemos ir rompiendo las circunstancias? Nosotros necesitamos cambiar un corazón contrito y humillado ante Dios, pero no ante el mundo. Son cosas diferentes. Son cosas bien diferentes. Si tu espíritu siente dolor, ven y humíllate delante de Dios. Tírate de panza delante de Dios, para que cuando estés con los hombres, tu corazón esté bien levantado. No hay palabra que pueda entrar a fuerzas si tú no la dejas entrar. Pareces un niño. Eso dices tú, ¿verdad? La discusión. ¿Cómo empieza una discusión? ¿Cómo empieza una pelea? Alguien viene enojado, alguien le dice: oye, no seas tonta. Pues no soy tonta, el tonto eres tú, pues estás buscando tonterías. Pero no las buscamos para no provocar, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo vamos? Sí, hermano, o sé prudente,
Cierra tu boca y dile cuál es el motivo de tu palabra. Enfráscalo en su propio sentir y vas a ver cambios. Voy a terminar, hermanos. Ana, en la presencia de Dios recibe su grande milagro y ella queda embarazada y va a nacer su hijo. Ha pasado todo ese tiempo y ese tiempo fue un tiempo de crecimiento, de dolor, de angustia, y un día se da cuenta que su vientre está abultado, se da cuenta que la ropa ya no le queda igual y dice: hay un hijo. El profeta viene a corroborar que hay un hijo en su vientre. Ahora ella está embarazada y después viene el tiempo de tener a su hijo. Ese hijo se convierte en un hijo de Dios, grande, profeta, desde su nacimiento, a causa del sufrimiento de una mujer que cambió su sentido de la vida, que cambió su sentido. Cuando tú vienes aquí, lo primero que tienes que ser liberado son de las garras del cazador. Y el cazador caza por las buenas, por las malas, con engaño o por amenaza. Pero caza y quiere tu alma, y quiere atraparte, quiere quitarte la vida, quiere quitarte la fuerza, quiere quitarte el poder. Quiere que tú no te respondas como hijo, como hija. Quiere que te veas como una persona derrotada, fracasada, una persona que no vales. Padres, en unos días más estaremos celebrando a nuestra madre, posteriormente a nuestro padre. Ay, hermano, pero es del mundo. El Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que lo son. ¿Usted se siente padre? ¿Piensa como padre? ¿Actúa como padre? ¿Vive como padre? ¿O todavía hay un engaño? ¿Vive como madre? ¿Piensa como madre? ¿Actúa como madre? Es madre. Hoy va a romper esa amargura. Hoy va a romper ese espíritu que le ha estado engañando. Pero no se va a ir a menos de que usted le diga. El apóstol Pablo dice: cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón, la palabra de fe que hablamos. Ahora viene, ¿qué es lo que quiere usted que suceda? Póngase de pie. Amado hermano, que nos estás mirando a través de las redes, que nos estás mirando a través del internet, puedes hacerlo allá en casa también. Ponte de pie. Si has estado sufriendo circunstancias desfavorables, puedes cambiar tu vida, pero empieza al salir de ti, y sale de ti a través de la palabra. Iglesia, ¿qué quieren que salga de ustedes? La soledad, el abandono, el rechazo. ¿Qué quieren que salga de ustedes? El dolor. Hay diferentes tipos de cosas. Hay una tristeza, hay una amargura que lastima el alma. Cierra un momentito tus ojos y dígale: Dios, yo no quiero vivir en la amargura. Yo no quiero estar en la tristeza, en la soledad. Yo no quiero caminar en la oscuridad de la existencia. Tú me llamaste y me hiciste luz. Hazme brillar. Hazme vibrar, Señor, en cada momento de tu existencia, en mi corazón y en mi vida. Hazme sacudirme con gozo, con alegría, en todos los momentos de mi existencia. Pongo en tus manos todas y cada una de mis debilidades. Permitido, Señor, que pongan palabras en mi mente, en mi espíritu, palabras a las cuales ahora renuncio, palabras de derrota, palabras de fracaso, palabras de maldición. Renuncio a todas y a cada una de ellas. Hoy proclamo tu grandeza. Hoy proclamo tu majestad en medio de mi vida. Señor, te doy gracias porque tú me has hecho tu hijo. Dile: te doy gracias porque tú me has hecho tu hijo. Otra vez: te doy gracias porque tú me has hecho tu hijo. Soy un hijo de Dios. Ahora repita conmigo: yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo.
Yo soy un triunfador en Cristo. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que Dios lo